De hecho, la memoria nos engaña porque el cerebro ahorra energía, coge atajos, y eso hace que provoquemos o que provoque falsos recuerdos, ¿no? De hecho, en toda situación, siempre que estamos frente a una situación, vamos a llamarla importante, estresante, donde hay un estado emocional pues, elevado, siempre hay unos filtros. Nosotros no vemos el mundo como es, ya lo sabéis, tenemos una serie de filtros que alteran la realidad objetiva y, sobre todo, debido a nuestros procesos cognitivos y nuestras ideas preconcebidas. Nuestro cerebro rellena muchos huecos, tenemos vacíos, y los recuerda con otros recuerdos que lo que pretende es como hacer real nuestra realidad, ¿no? O sea, esas ideas que yo tengo preconcebidas con respecto a ciertas cosas, a ciertas personas, a ciertas ideas, pues como que el cerebro las reencuadra y te lo llena, ¿no? Y llegamos realmente a crear un falso recuerdo y encima creemos que este recuerdo es verdad. Y es otra cosa muy importante y una premisa también vital, considero yo. El cerebro borra muchas veces recuerdos o experiencias porque de alguna forma no le están cuadrando o no están cuadrando en nuestro sistema cognitivo y en nuestras ideas preconcebidas. Y sobre todo tener en cuenta que nuestros recuerdos siempre están influenciados por las fuentes externas y también por ideas que podemos ir añadiendo nuevas a medida que vamos, pues obviamente, viviendo y experimentando experiencias que son muy afines a otras. Por lo tanto, se hace una especie de mejunje en el cerebro y realmente nuestro cerebro escoge aquellas partes que de alguna forma le cuadran más con nuestros procesos cognitivos y con nuestras ideas preconcebidas. Los falsos recuerdos no es que sea algo malo, ni muchísimo menos. Veremos más adelante que tiene un sentido biológico del para qué nuestro cerebro crea falsos recuerdos. Pero sobre todo, una de las cosas muy importantes y que también sirve para enviar una emoción, para hacer la indagación o la autoindagación cuando uno realmente se está observando a sí mismo, es que la forma que tenemos de recordar o la forma de crear falsos recuerdos, que puede verse, por ejemplo, en las parejas. Una pareja puede recordar una experiencia que vivieron los dos y recordarlos de una forma diferente. Esto no quiere decir que uno tiene razón y el otro no la tiene, sino que la forma de hacer ese recuerdo, de ese falso recuerdo, tiene mucho que ver con la persona. Por lo tanto, esto es una clave para conocernos a nosotros mismos. Si con tu pareja o con un amigo vivís una experiencia y ambos recordáis, en general, la experiencia se recuerda en general, pero en cosas concretas, alguno se acuerda de una cosa y otros se recuerdan de otras. Y no solamente esto, sino que, ¿ah, sí? ¿Esto pasó? Sí, ¿que no te acuerdas? Pero, no, ¿cómo no te puedes acordar de eso? Aquí tenemos un punto realmente de indagación y pensar, ¿qué pasa? Que frente a una situación estresante, ante una situación importante, mi pareja, mi amigo, la persona que me acompaña, vive la experiencia de una forma y otras personas, o yo mismo, las vivo de una forma diferente. Para nosotros, en nuestro método de la bioemoción, fíjense bien lo que les voy a decir, no nos importa mucho lo que en realidad ocurrió. Fíjense bien, ¿eh? Lo que sí es importante para nosotros es cómo la persona lo recuerda. Es muy importante para nosotros los sesgos, porque los sesgos están muy influenciados por los ambientes que hemos vivido y las frases que adornan estos ambientes emocionales que realmente están formando esta experiencia. Por lo tanto, una de las cosas que la doctora Elizabeth Loftus, que es una especialista, es matemática, es psicóloga y es una especialista en el tema de los juicios, de cómo la gente recuerda o deja recordar los hechos, dice que es muy importante recordar el contexto y reordenar los acontecimientos. Nosotros le llamamos el arte de describir. De hecho, cuando acompañamos a un cliente, a un consultante, siempre le forzamos a que describa la situación lo más limpia posible. Y para ello, para poder realizar este acompañamiento, nosotros, los acompañantes en bioemoción, recalcamos la importancia del rapport o el clima de confianza para que la persona que estamos acompañando pueda entrar en esos contextos, en estos ambientes que de alguna forma han sido como manipulados por nuestro cerebro, han sido mitigados, han sido como distorsionados y de alguna forma
cuando esa persona se siente acompañada, y eso me ha ocurrido muchísimas veces, me han llegado a decir cosas diciéndome concretamente esto. Esto que te estoy diciendo, que estoy tomando conciencia ahora, nunca se lo había dicho a nadie. Era tan importante eso que me pasó que un día sentí que no podía saberlo nadie eso porque realmente era como que me ponía en conflicto con todo el mundo. Y lo han llegado a expresar. Por lo tanto, la experiencia humana del tiempo es no lineal. Además, el tiempo tampoco es lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe un archivo único y neutral de todos los acontecimientos que hemos pasado, esos acontecimientos vitales. No hay un archivo único y neutro, ni muchísimo menos. Los recuerdos se mezclan como una especie de baile, ¿no? Y para nuestro inconsciente, que es atemporal, y nuestra mente también, o sea, siempre no nos olvidemos que nuestra mente está viviendo en el presente. Y cuando nosotros recordamos algo que ocurrió en el pasado, para nuestra mente es el presente. Y cuando yo pienso algo que me puede pasar mañana, para mi mente es el presente. Por lo tanto, nuestra mente, nuestro inconsciente, no distingue lo real de lo imaginario. Si yo estoy en casa esperando a mi hijo y no sé nada de él y es muy tarde, yo puedo imaginarme muchas cosas y tener reacciones emocionales, síntomas con ansiedad, estar nervioso o nerviosa. En definitiva, mi mente, mi inconsciente, siempre vive en el pasado, presente y futuro, siempre es aquí y ahora. Y nunca olvidemos que nuestros recuerdos pueden ser modificados por la imaginación que le pongamos después, cuando en realidad yo estoy revisando una experiencia y le puedo poner muchos matices a esa experiencia y, de hecho, darle un sentido muy diferente al sentido original, ¿no? Y lo mismo, mis experiencias que son afines a estos recuerdos también se van mezclando y al final creamos una experiencia que es como un collage, una mezcla de muchas experiencias. Bien, ¿cómo influye en nuestros recuerdos los diferentes aspectos de nuestra vida? Ya he dicho antes que por encima de todo las creencias. Nuestras creencias modifican, condicionan, codifican nuestros recuerdos. ¿Qué les voy a decir de los estados emocionales? Depende de tu estado emocional, cualquier cosa que pase te puede afectar de una manera o te puede afectar de otra y por lo tanto ser codificada también de esa manera. Muchas veces la falta de información ante un evento la ponemos nosotros. También la duración del evento es muy importante y el impacto estresante. Por lo tanto, los recuerdos estresantes de la infancia, como les acabo de contar, los falseamos muchísimas veces. Y muchas veces utilizamos un recuerdo para tapar otro mucho más estresante. Voy a poner unos ejemplos. Ejemplo de tapar un recuerdo. Es una mujer de 46 años que no ha salido con un hombre desde hace 15 años. Por lo tanto, desde los 31. Dice, no ha tenido sexo nunca. Y ella habla de que su verdadero amor falleció en un accidente hace 15 años y que desde entonces no sale con ningún otro hombre. Tengo que informarles que el luto de esa señorita, realmente estaba tapando un recuerdo, porque fue novia de ese señor 3 meses, como que ni se acababan de conocer. Entonces, ella tapaba un recuerdo en el que ella era abusada por su padrastro durante 5 años. Por lo tanto, utiliza el recuerdo de su novio para no intimar con nadie. Ella no se relaciona con otros hombres, nunca ha tenido sexo, queriendo al menos, y siempre dices que yo estoy en el luto porque yo conocí a mi amor verdadero y este falleció. Nuestras creencias modifican las experiencias y si realmente podemos detectar la creencia, que es uno de nuestros trabajos, entonces el simple hecho de detectar la creencia y darte cuenta que la creencia se basa en una experiencia, que tú ya no puedes tan siquiera creer en esas creencias, por lo tanto ya estamos reinterpretando la experiencia. 2 personas con diferentes creencias codifican la información diferente.
siendo las emociones clave. Por lo tanto, podemos añadir detalles a nuestros recuerdos y eso nos facilita reescribir nuestra historia. Si yo acompaño a una persona con la experiencia actual de su vida y la acompaña en un pasado, pero no nos olvidemos que siempre es presente, con otra percepción, con otro estado emocional, estaremos reescribiendo nuestra vida, como nos diría la doctora Nathalie Zahn-Mateo. El recuerdo es un proceso dinámico y bidireccional. Incluso la misma experiencia puede ser un recuerdo muy diferente dependiendo del estado emocional y en el contexto que se recuerde. El estado emocional también es bidireccional. Mi estado emocional condiciona el recuerdo o la codificación del recuerdo y cuando realmente, como explicaba anteriormente, yo soy capaz de mirarlo con otros ojos, con otra percepción, con otra comprensión, yo puedo reescribir mi vida. Los recuerdos no solo son ventanas al pasado, también son nuestras formas de concebirnos en el presente. Acuérdense de eso. No somos el resultado de nuestra historia, sino de nuestra forma de guardarla y de codificarla. Por lo tanto, cuando queremos recordar, siempre hay muchas resistencias y yo he puesto algunas para tomar conciencia que siempre nos encontramos en nuestras consultas. Hay un miedo a dejar de tener razón. No se lo pueden imaginar hasta que es una locura, ¿eh? Porque realmente hay una gran resistencia a dejar, entonces las cosas no eran así. ¿No estás tú confundido? Otra muy importante, no querer olvidar la ofensa. También en esa resistencia está las personas que, y esto es muy biológico, es evitar repetir el dolor, pasar por esa experiencia realmente dolorosa, que es muy importante disociarnos, verlos observando, de hecho, al observador confuso, al observador que está en estrés. Y recuerdo una vez más que para nuestro inconsciente lo que pasó en el pasado, pero en el presente, cuando lo recordamos, está en presente y revivimos las experiencias. Por eso, cuando acompañamos a alguien a revivir una experiencia, hay que tener mucho cuidado para realmente, porque está la mente de la persona que acompañamos está como abierta a ver lo que pasa y hay que ser muy preciso con las palabras que utilizamos y con las nuevas formas de ver y entender la vida, ¿no? Y también la resistencia a tomar conciencia de que mis proyecciones, lo que yo veo y lo que yo siento fuera, pienso que son verdad y sobre todo nos agarramos muchísimo a la culpabilidad y muchas veces cuando nos sentimos culpables o tenemos sentimientos, vamos a llamarle, que me distorsionan y que no me hacen estar bien o no estar en paz, realmente siempre buscamos una solución que es proyectarlos afuera cuando en realidad esto no libera absolutamente a nadie. Por lo tanto, vamos a ver ese apartado de modificando recuerdos conscientemente, que es lo que realmente nos importa a todos. ¿Cómo se crea un recuerdo? El psicólogo Michael Gazzaniga destaca dos aspectos fundamentales para recordar un acontecimiento. El primero, la emoción con la que se vive. Como podéis ver, neuroemoción, biología, neurología y emoción. La emoción es clave. Yo puedo vivir una experiencia con una emoción y tener un recuerdo. Vivir la misma experiencia con otra emoción y tener otro recuerdo. Porque además las emociones es como un sello. El cerebro los aglutina los recuerdos en función de las emociones. Si tú tienes la emoción de la ira, te mete allí los recuerdos en los que has experimentado esa emoción. Eso es muy importante entender. Por eso cuando realmente cogemos un recuerdo y le damos la vuelta a la emoción, el cerebro lo almacena en otro lugar. Por lo tanto, aquí está la importancia de la información inconsciente, de indagar y sobre todo hacerlas conscientes, porque no nos olvidemos que si no hacemos conscientes nuestros problemas, nuestros conflictos, como diría Carl Gustav Jung, le llamaremos destino. La otra es la curiosidad. La curiosidad con que vives una situación. El interés y la curiosidad influye muchísimo en la calidad del recuerdo y en la duración del recuerdo. Pero para realmente tener una curiosidad que recuerde las cosas de la forma más fidedigna posible, es importante desarrollar lo que en Bioneuroemoción enseñamos, una mente inocente. Entonces crearemos nuevas memorias y nuevas formas de percibir.
Las características de una mente inocente es destacar la importancia de desarrollar el tipo de observador que somos. Es muy importante cómo observamos, porque nuestra forma de observar darán unas acciones y obtendremos